siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Securitas, protección diseñada a la medida de tu empresa. Disfruta la mejor experiencia en movilidad y arriendo con Mita Rentacar. AFP Habitat, GTD, tecnología para simplificar tu vida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. UPago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos de este martes 23 de abril del año 2024. Consuelo Matías, buenos días. Consuelo Nicolás, muy buenos días. Hola, muy buenos días. No sé si a ustedes, pero a mí por lo menos me sorprendió mucho la decisión de la Corte Suprema ayer, cuando nos aprestábamos a empezar a escuchar un largo juicio. En el caso de los gallegos, ayer mencionamos los detalles de esta banda, por si alguien no escuchó, esta banda que tiene vínculos, algunos dicen que es el brazo armado, otros son socios, vínculos, lo que fuera, con el Tren de Aragua, para entender de qué se trata, que hizo sus operaciones básicamente en el Cerro Chuño, en Arica, y que estas personas están ya enfrentando un juicio. Son 35 personas, si no me equivoco, 35 personas que están, muchas de ellas en Arica y otras en distintas cárceles de Chile. Y 38 parece que era el número. Sí, claro, sí. Y que había, ayer tú tenías la cifra, creo que eran 19 que sí estaban en Arica, pero el resto estaban en diferentes penales. Tal cual. Entonces toda la duda era, ahora que empieza el juicio, que hay muchos antecedentes, en fin, y que está muy bien sustentada aparentemente toda la investigación para juzgarlo, es que estas personas que fueron diseminadas en distintas cárceles de Chile, si tenían que volver a enfrentar este juicio en Arica o telemáticamente desde el lugar donde estuviera, Concepción, Valparaíso, Puerto Montt, Santiago, etcétera, etcétera. Y la Corte de Apelaciones, 8 de los imputados recurrieron a la Corte de Apelaciones en su momento, hace unas par de semanas, diciendo, oigan, no, pues esto tiene que ser presencial en Arica. Se levantó estoy haciendo un resumen del resumen, sí. Para quienes ayer no escucharon, se prestó muchísima preocupación, porque trasladarlos, caro, peligroso, difícil, complejo, y entonces la Corte Suprema le dijo a la Corte de Apelaciones el viernes pasado, no se preocupe, telemático, háganlo telemático, se puede hacer telemático. Hay ya la preparación de este propio juicio y otros tantos juicios de la pandemia se han hecho telemáticos, por lo tanto evitémonos todas las dificultades que significaría traer a las personas de Puerto Montt, Valparaíso, Concepción, Arica. Listo. Empezamos el lunes. Empezó el lunes y al poco rato suspensión. Y ahí en eso quedamos, Consuelo. Y se suspende ayer. ¿Por qué se suspende? Las razones que da la Corte. Pero aquí es como sí, pero no. Que falta, lo que indica la Corte es que falta todavía una audiencia. Falta una ¿verdad? audiencia para revisar la factibilidad. Nunca entendí por qué si esto estaba exactamente, esa es la duda acogido, digamos, el viernes pasado, ¿por qué se permitió que comenzara el juicio, ¿verdad? Y luego se suspende, pero básicamente lo que argumentan, tengo entendido, es que hay que hacer esta audiencia de factibilidad de los presos que sí quieren ir a Arica presencialmente y que ellos no les han entregado los antecedentes de por qué la Corte de Apelaciones les dice que no. Bueno, esa misma duda me dio a Nicolás, me dio a mí y a mucha gente diciendo, pero ¿no era que la Corte Suprema ya había dicho que sí? Y ahora se dice de alguna forma. Esa sensación es la misma que nos queda a muchos. Y hay un párrafo que estaba buscando, no lo encontré. Hay un párrafo que dice que no se le han explicado a las defensas, es decir, a los inculpados, las razones de seguridad o los procedimientos de seguridad que se utilizarían para los traslados o que complicarían la realización de la audiencia. Es una frase muy rara. Es muy rara, voy a ver si la encuentro en detalle, si ustedes tienen más que aportar sobre el punto, pero básicamente es, y no nos han contado dónde los podemos rescatar. O sea, es como muy raro. La sensación en la última línea de muchos es que la Corte Suprema
se desdijo de alguna manera, aunque probablemente jurídicamente no es exacta la apreciación, pero habíamos quedado con la idea de que la Corte Suprema autorizaba hacerlo de manera telemática. Capaz que nosotros hayamos entendido mal. Puede ser, por eso. Y puede que sea un fleco que quedó, que se va a solucionar y que va a partir el juicio pronto de manera telemática, ¿no? Sería bien raro que ahora partiera todo presencial. No queda tampoco esa impresión. Pero cuando se trata de estos grupos que son tan poderosos, con tan poder de fuego, tan en muchas partes del mundo, tan capaces de hacer cosas tan brutales, uno se asusta a pensar aunque no estén utilizando su poder para amenazar, para extorsionar, en fin, no sé. Yo creo que es muy poco probable que eso haya ocurrido, pero que la Corte tendría que tener en cuenta al momento de la primera reacción, digamos, no de la segunda, que estas cosas podrían llegar a pensarse. Yo creo que es un tema... Nico, acá encontré el dato que estabas buscando, porque esto, la decisión de que no sea con traslado se basa en un informe reservado de Gendarmería, ¿ya? Entonces, la defensa de los imputados dice que la Corte no se basa en el informe reservado, pero que el informe reservado no está en conocimiento de la defensa. Entonces hay un vicio de ilegalidad porque la defensa tiene derecho a saber las razones que fundamentan el rechazo a que esto se haga presencial. Pero si es un informe reservado de Gendarmería... Por algo, que lo que está haciendo, lo que está haciendo es mostrar cuáles son sus... que es un muy buen punto lo que tú planteas. Sus brechas de seguridad. Está intentando mostrar las brechas. Dice, mire, no lo podemos hacer porque en tal lugar, de tal forma, los podrían rescatar. O porque podría producirse tal o cual situación. Entonces, y eso lo quiere conocer la defensa. Ahora, alguna de estas cosas y yo no sé si lo acogió o no la Suprema, porque eso es lo que pide la defensa. No tengo claro que la Corte lo haya acogido. Eso es lo que tiene que pronunciarse la Suprema, me imagino, ¿no? O sea, sí, supongo. Bueno, no sé, no tengo ninguna claridad, porque no sé en realidad cuáles son los antecedentes, porque si dice hay que hacer la audiencia de factibilidad, me imagino que era una discusión sobre la factibilidad de hacer el juicio presencialmente en Arica, tienes que exponer las razones que fundamentan en los pros y los contras. Supongo. Ahora, no sé si la Corte Suprema está en realidad, espero que sí, tomando en consideración estos aspectos que finalmente revelan las vulnerabilidades del sistema y además para combatir un tipo de criminalidad diferente a la que estábamos acostumbrados. Entonces, donde todo se pone un poquitito a prueba, ¿verdad? Todo. Ahora, tú sabes, por poner un punto, claro, traer a alguien desde Puerto Montt a Arica, insisto en el punto, que dijimos ayer, Gendarmería no tiene aviones propios, tiene costos, tiene unos furgones que deben ser unos furgones, no sé cuál es la calidad, la verdad, de los furgones, no sé si tienen, por ejemplo, no sé si es que son blindados, tengo la sensación de que no, más bien, pero en fin, voy a poner la duda. Esa es una vulnerabilidad evidente, ¿no es cierto? Pero había otra que yo leí en un espacio, un informe que en fin, que cuando tú los pones vamos a suponer que ¿leíste el informe? No, un dato del informe, no me llegó el informe completo, pero un dato del informe que una persona me comentó. Por ejemplo, la cárcel de Hacha en Narica y el edificio de los tribunales donde se desarrollaría el juicio están a 7 kilómetros. Sí. Habría que llevarlos todas las veces, a lo mejor todos los días a las personas, ida y vuelta al juicio. Pero hay una cosa, ese informe de Gendarmería decía que el camino no tenía alternativa. Y hay problemas de mucho tránsito en algunas zonas. O sea, imagínate, llega una encerrona de un grupo a rescatar a un preso y tú no tienes camino alternativo. Y esas cosas si las sabemos todos. Imagínate cómo las puede saber un grupo que está con la logística adecuada para querer rescatar a uno de los suyos. En fin, cosas de ese tipo. Oye, pero ayer hubo otro hecho también de índole judicial que sí se hizo, que es el caso Yaitul. El caso Yaitul nos pasamos, no sé, varios miles de kilómetros, un par de miles de kilómetros al sur en este caso, a la región de la Araucanía, porque el caso Yaitul por 5 delitos fue condenado, fue declarado culpable como autor de esos 5 delitos, Héctor Yaitul, como líder de la CAM,
que genera un montón de cosas interesantes. Una de ellas, porque podríamos estar mucho rato, es que en todas las querellas que durante largo tiempo se interpusieron, ¿se acuerdan? Decía, a las personas que resulten autores de este caso, ¿sí? Para a quienes resulten responsables, esas querellas que nos parecen como inofensivas. Innominadas, que parecen muy inofensivas. Bueno, si en ese momento la CAM se las atribuyó y ahora el tribunal determina que él es el autor o él es el líder de esa banda, no pueden abrirse, y me lo dijo, la verdad que me lo dijo un parlamentario de la zona, no pueden abrirse todas esas querellas. Por ejemplo, el caso, varias, no sé para no meterme en ninguna en particular, todas esas querellas no pueden abrirse para establecer eventualmente un vínculo entre Yaitul y esos delitos que quedaron muchas veces sin autor, más allá de estos 5 a los cuales se le condena. Puede abrirse una caja de Pandora muy grande si es que se logra determinar por la justicia, y eso es lo que se genera ayer, la condena y establecimiento de él, el liderazgo de gran parte, sino de todas las acciones incendiarias y los ataques que comete Yaitul. 25 años que además han bajado mucho los casos de ataques en la zona, porque genera el efecto de que otros cabros más jóvenes que veían en Yaitul un gran liberador, ¿no es cierto?, de una causa, se dan cuenta que la verdad que el liberador tiene poco y que te puede costar caro. Que si a Yaitul le tocan 25 años de cárcel, que eventualmente le pueden tocar, que puede tocarle a una persona que no tiene poder, que no tiene un nombre, que no tiene capacidad de hacerle un gallito a la justicia o a los medios o a la política. Por lo tanto, puede tener un efecto disuasorio súper importante la condena de ayer. El 7 de mayo sabremos cuántos años son exactamente las penas sobre Yaitul en todo caso, ¿eh? Sí, yo creo que hay que poner algún contexto en el caso de Yaitul también, ¿eh? Recordemos que la detención de Yaitul fue una detención que, sorprendió a mucha gente, porque además era alguien que se movía con una relativa impunidad, y todo básicamente venía a Santiago, daba conferencias, estas se grababan, es decir, se movía como un dirigente político muy validado. Estamos hablando en la época en que las autoridades de gobierno hablaban del Gualmapu y no hablaban de la Araucanía. Y de hecho, un episodio que probablemente se recuerda poco es la caída de la ministra Vega. ¿Se acuerdan que la ministra Janet Vega, que era la ministra de Desarrollo Social, cae, debe renunciar, producto de que una asesora de ella se habría contactado con Yaitul, algo que nunca fue desmentido por ella en el fondo, que se había contactado con Yaitul después de unas declaraciones de Yaitul a un programa de televisión diciendo que declaraba la guerra. Es decir, la planteaba la existencia de un cierto diálogo. Y recordemos también, a partir de eso... Claro, porque ella estaba como encargada de la macrozona. ¿Te acuerdas que había como... Igual que había como ministros encargados. Y entonces, y eso termina con su salida. Pero Yaitul hasta ese minuto se paseaba muy libremente y era considerado por una autoridad relevante como una contraparte válida. De hecho, ¿te acuerdas que creo que estábamos juntos cuando nos contaron los entretelones de la detención de Yaitul, y cuando hoy día caído en desgracia el director de investigaciones de la época comenta que que la detención de Yaitul estaba en conocimiento de un grupo muy pequeño y que él le había notificado al gobierno en la detención de Yaitul después de que cuando ya Yaitul estaba arriba del helicóptero institucional que lo estaba trasladando a ponerlo a disposición del fiscal. Es decir, no le había, y aparentemente eso sí ocurría, no le había avisado antes de que estaban por detener a Yaitul. Y lo que trascendía en esa época era el temor de que dentro del propio gobierno hubiese quienes alertaran a Yaitul del riesgo de lo que ocurriera. Ha pasado mucha agua bajo los puentes, ha cambiado la actitud sin lugar a dudas. Pero yo creo que uno no puede olvidar en el caso de Yaitul el que Yaitul era casi validado como un actor político relevante, gozaba de cierta protección, de eso a mí personalmente no me cabe ninguna duda, y hoy día se convierte en alguien que podría recibir 25 años de cárcel por delitos por delitos terroristas, pero también por delitos comunes, absolutamente comunes, robo de madera y otros.
No sé si gozaba de protección, pero ciertamente sí gozaba de impunidad. Yo creo que Yaitul es un ejemplo de por la boca cae el pez, ¿ya? Para hacer una adecuación del dicho. Él dio una cantidad de entrevistas, la cantidad de declaraciones que hizo donde reivindicaba la lucha armada. ¿Verdad? Y hay una crónica bien interesante hoy día en el sitio web de Exante, donde hacen como una seguidilla de declaraciones del año 2022 de Héctor Yaitul. Él estaba acostumbrado básicamente a decir lo que quería, ¿ya? Y confiado en que el gobierno, y así lo había expresado el propio presidente Boric, no perseguía declaraciones, ¿ya? Y esto evidentemente empieza a cambiar con el tiempo. Hubo muchos ataques entre el 2021 y el 2022. Recordemos la reticencia que había también al comienzo de extender los estados de excepción en la macrozona sur, que ya son habituales. Evidentemente uno ya ni se acuerda la cantidad de veces que se ha renovado, pero eso todavía era todavía tema el año 2022. Y en un minuto Héctor Yaitul da una declaración a un sitio web como más bien extranjero, no me acuerdo el nombre en este minuto, sí. Y ahí no solo reivindica la lucha armada, sino que reivindica ataques que habían ocurrido y hace referencia temporal en las 2 últimas semanas, dice. Y eso parece haber sido el cambio definitivo, porque está admitiendo que los sabotajes que habían ocurrido, ellos los llamaban sabotajes en la coordinadora Arauco-Mayeco, pero eran robos de madera, incendio, ataque de maquinaria, todo eso a lo que estábamos acostumbrados, aparte de las tomas de terreno, etcétera, etcétera, de las reivindicaciones territoriales y todo ese asunto, que son usurpaciones de terreno, ¿verdad? Pero reconoce por primera vez autoría, ¿ya? Y ahí ya también la posición se hace un poco insostenible, porque ya no son solo palabras, sino que es reconocer hechos. Y por eso no me queda tan claro lo que dice Matías en un minuto de que esto pueda, o lo que le decía el parlamentario de la zona, que esto pudiese abrir una caja de Pandora sobre otros hechos en los cuales la CAM podría ser responsable. Porque aquí de lo que se le está acusando son de cosas que él finalmente había admitido, ¿ya? Y yo creo que acostumbrado a hablar sin que hubiese ninguna consecuencia de sus dichos. Con otros muchos, ¿verdad?, casos podría eventualmente. Sí, podría ser. Hay que ver, pero lo que pasa es que a él nunca se le podía probar nada. Y él dice además que aquí hay un asunto de libertad de expresión, evidentemente, que la ley de seguridad por la cual se le está, que es la incitación a la violencia, que eso coarta la libertad de expresión. Pero no es tan fácil probar su involucramiento directo. No sé si con las pruebas que se pudieron exponer en este juicio, que está desde marzo, ya varias semanas, y que vamos a conocer el 7 de mayo finalmente la condena, si es que ahí surgieron otras evidencias concretas para vincularlo con otros ataques. Pero yo creo que la condena a Yaitul, o sea, la prisión de Yaitul, la detención de Yaitul, la condena, los tiempos, hablábamos del Gualmapu, cuando el presidente Boric, siendo candidato, visitaba el territorio liberado de Mucuicui. Hay un video del presidente Boric diciendo: estoy muy feliz de venir al territorio liberado de Temucuicui. La plurinacionalidad planteada al extremo en la propuesta constitucional rechazada, en fin, o sea, yo creo que independiente de que Yaitul, ojo, habría que ver qué cargo, porque sabemos que se lo declara culpable de 4 delitos. Y esos 4 delitos, digamos, podrían ameritar, o la Fiscalía ha pedido 25 años de cárcel por ellos. Habría que ver en qué grados, qué atenuantes le reconoce el fallo, y podría ser que Yaitul fuera colaboración. Y lleva 1 año y medio preso. Claro, ¿verdad? Entonces, primero que nada, el 1 año y medio preso se le computa como primera medida. Como segunda medida, ponte que de 25 se rebaje puede llegar a rebajarse, me decían, hasta 10. Lo cual implicaría que Yaitul podría pasar unos 5 o 6 años, o sea, 4 o 5 años más en la cárcel. Más o menos ese sería el cálculo, es decir, estaría saliendo, comillas, relativamente luego. Entonces, a no ser que la Corte no reconociera ningún atenuante, que no reconociera nada, y que la expectativa de pena planteada por la Fiscalía se confirmara, que ahí son 25 años, y que eso implicaría que no antes de 10. Saldría no antes. Otro es que es más o menos evidente que hay otras agrupaciones ahora también operando en la zona, sí, pues. Pero es evidente que con la detención de Yaitul hace 1 año y medio, ¿verdad? La desarticulación del liderazgo de la CAM, más la presencia de las Fuerzas Armadas en varias provincias de la macrozona sur. Estaba viendo las cifras de la última renovación de abril del estado de excepción.
hay 27% de disminución de los eventos de violencia rural, ya esto respecto del 23, a marzo del 23, y 50% de disminución en comparación al 2021. Ese es el punto que ha generado un cambio. Y otra pregunta, ayer que llamó prácticamente Yaitul al levantamiento por el choque cultural y por la fractura cultural que hay, ¿dónde salió la gente? ¿Dónde salieron las comunidades ayer en la tarde a apoyar a Yaitul? ¿Hubo una marcha multitudinaria de la comunidad de las distintas comunidades mapuche a defender a su líder? Sí, ¿Lo vi? Sí, yo creo que entonces ahí... al final, ¿cuánto tiempo? Pero nunca ha sido algo mayoritario. No, yo sé que Para no, nada. pero es que queda muy patente que cuando él pone al pueblo mapuche detrás suyo en la condena ayer, uno ve que cri-cri. Entiendo el punto. La gente no se identifica, el pueblo mapuche no se identifica con Yaitul y con sus movimientos. Pero Matías, yo te diría que si esto mismo hubiera ocurrido, habría sido muy difícil, y esto es pura teoría, así que por favor tómenlo como eso, como teoría. Si esto hubiera ocurrido hace 2 años, solamente 2 años, 24 meses, otro gallo cantaría. Junto con la condena de Yaitul habríamos tenido manifestaciones, quemas, Molotov, incidentes, Plaza Baqueano, no te quepa ninguna duda. Entonces, porque todavía hace 2 años hablábamos, hace 1 año todavía hablábamos, 1 año y medio, hablábamos de Gualmapu. Entonces, yo creo que es muy decidor, la caída de Yaitul es muy decidora de cómo cambió el viento rápidamente respecto a ese tema. 8:25. ¿Tú quieres ir? No, la censura ayer. No sé si da mucho, fue un papelón bien triste me refiero para quienes quisieron hacer de esto un acto de la censura, un acto de por secretaría ganar algo que no ganaste en los votos en la mesa de la Cámara de Diputados, buscando un detalle que puede ser, yo no voy a entrar al mérito de ese detalle, si es que el ministro Elizalde le ofreció o no le ofreció, o qué significa ofrecerle un puesto en la mesa de la Cámara de Diputados al diputado Gaspar Rivas. El caso es que no congregó para nada mayoría, por lo pronto, porque perdió la censura, pero tampoco generó un ánimo de unidad que tú dijeras, mire, la oposición entera le faltaron 2 votos, pero estuvieron sacándose la mugre. Había muy poca tracción, había muy poco apego de una medida tomada aparentemente muy a la rápida, muy inconsulta con todos tus socios, de parte del Partido Social Cristiano y de Republicanos, para llevar adelante esta moción de censura. Pero era ganable, o sea, si uno ve los números, porque la gente que se abstuvo es gente que había votado en contra de la mesa, había votado por la otra alternativa de la mesa, que incluso el Partido Demócrata estaba dividido, ¿verdad?, en esta oportunidad, no votaron todos igual, y los 4 que se abstuvieron más... Era ganable si tú ibas a buscar votos. Joanet, Oyarzo, ex-PDG y Pulgar. Pero yo hablé con Joanet anoche, que es el diputado de la zona de la Araucanía que anoche me tocó entrevistar y nos quedamos conversando. Él se abstuvo. Si se abstiene, me dice, porque los argumentos eran pésimos, porque esto fue a la rápida, inconsulto, y los argumentos eran muy malos. Entonces dijo, yo me abstuve. Pero si tú te abstienes, incluso si tú votas a favor de la censura porque eres un diputado como por ejemplo el diputado Lonton de RN, vota por disciplina, vota para que no se quiebre la oposición en función de la próxima elección estoy de acuerdo, sino creo que no estoy diciendo que tuviera mérito, pero eso es muy distinto. Pero digo que si Chilevisión se hubiese levantado en armas y hubiese decidido, perdón, Chilevisión, dije. Es que sea HB. Consuelo, quiere decir que si tú votas sin ganas... Si se hubiese levantado en armas y hubiese ido, no sé, a lo Mel Gibson y... No saliste a buscar probable, como lo vimos. Quizás podrían haber convencido a los demócratas. Porque no saliste a buscar votos. Pero... Si tú votaste sin ganas, difícil que salgas a buscar votos. O sea, ni los republicanos ni los partidos social cristiano, que no sé si ni siquiera da para partido, tenían la capacidad de convencer a nadie. Si Chile Vamos hubiera tomado una decisión, porque se la hizo muy fácil a demócratas y amarillos. No los puso en ningún aprieto.
Sencillamente. Claro, no estaban entre la espada y la pared, esto no ponía en riesgo ningún acuerdo municipal. No había ninguna. No había ningún peligro. Ningún peligro. Entonces, ese es el punto. Por eso, falta de convicción. Y yo te diría que un mal uso de una herramienta muy complicada. Porque de hecho, ayer conversaba yo con un conocido abogado de la plaza, que me decía que él pensaba que no tenía ningún destino ahora, pero que si eventualmente con un poquito más de paciencia hubiesen presentado una acción de cohecho, por ejemplo, podrían haber generado una situación bien compleja, porque hay un reconocimiento por parte del diputado Rivas de que cambia su voto por una oferta. Y eso, me decía este abogado, yo insisto, repito lo que me contaron, no tengo ningún conocimiento mayor de derecho penal, y eso, según me decía este abogado, configura una figura de cohecho. Porque el cohecho no solo es con dinero, es con una prebenda. Y alguien podría discutir el tema de la prebenda, porque el ocupar la vicepresidenta, entiendo que no es una prebenda en términos que no tiene más, no tiene una asignación de dinero distinta. Si estoy equivocado, que alguien me corrija. Entiendo que no es así, entiendo que el presidente sí tiene además auto y una serie de otras cosas, pero el punto es que si lo hubieran tomado con más calma, podría haber sido más complicado. Pero tú lo dijiste el primer día, Matías. El punto no era contra Rivas, ni contra Elizalde. El punto era que si tú votabas arriba, votabas a la mesa. Entonces, y eso es lo que yo sé que a mucha gente le generaba desde el corazón un problema de decir, a ver, nosotros hablamos mucho de la voluntad democrática, me lo dijo un parlamentario, que después lo vi que votó a favor, pero me lo dijo, me dijo, mira, si yo hablo mucho de la voluntad democrática, tengo que aceptar de que perdí la elección. Y además, este mismo parlamentario me decía, ¿y qué hubiera pasado si llega el diputado Ojeda y empatamos y la moneda cae a favor de Carol Cariola? ¿Habría sido igual? Entonces, como digo, aquí no había nadie convencido, pero en aras de la unidad, por Dios que se han traspasado límites. 8:31. Matías, tú querías referirte a... Sí, al tema Huachipato me quiero referir más allá del mérito técnico, porque de verdad a mí me queda grande, imagínate la medición No está la resolución todavía, yo había leído la de primera instancia, claro. La otra no está, así que... Pero más allá de si amerita o no amerita, dejemos, yo particularmente quiero ser cuidadoso en no meterme en un tema que técnicamente no manejo ni de cerca, la dificultad de establecer el mérito o no a poner determinadas sobretasas en determinados productos en determinado tiempo. Pero sí podemos mirar desde afuera el tono de la conversación. El tono de la conversación, que es lo que a mí me llama la atención. Hay una declaración pública que hace la empresa Elecmetal, que es una de las empresas, comillas, chinas. Hay dos de las 4 empresas chinas que traen bolas y barras de acero, a las cuales se les pone esta sobretasa. Son empresas no chinas solamente, son más bien empresas chilenas que fabrican en sociedad, en joint venture, con chinos 50-50 allá, y no con el Estado, sino que con empresas privadas chinas, empresas familiares chinas. Por lo tanto, podríamos decir empresas chileno-chinas. Bueno, una de ellas es Elecmetal, y esa empresa Elecmetal, te estuve mostrando, Nico, el tono en de la declaración, y eso a mí me parece que es súper llamativo. ¿Por qué? Porque habla directamente de arbitrariedad de parte de nuestra comisión de antidistorsión, que en principio había puesto una tasa y después se le requirió para que aumentara la tasa, y a final de la semana... En ambos casos con los mismos votos de minoría negativa. Claro. En ambos casos. Se subió la tasa, quedó en torno, para hacerlo en grueso, en torno a lo que pedía Huachipato para seguir operando. Destrabó el cierre Huachipato, lo anunció ayer. Pero la pregunta es... ¿cómo queda el espacio institucional aquí cuando una de las empresas puede o dice o siente que tiene espacio para decir que las nuevas medidas provisionales confirman la arbitrariedad y politización de un proceso que debe ser eminentemente técnico? A mí eso es lo que me preocupa. No sé quién tiene la razón aquí exactamente, lo dirá el tiempo, lo dirán más expertos, pero en que haya espacio para decir, como si dijera un tribunal, es evidente que este tribunal actuó, tal juez actuó de manera arbitraria y politizada. ¿En qué se basan para decir eso? Y con esto termino sencillamente, que de los 3
expertos, porque hay delegados de los ministerios, o es decir, del Poder Ejecutivo, y en esa comisión antidistorsiones, y hay 2 miembros del Banco Central y el fiscal nacional económico que votan en contra de estas nuevas medidas provisionales. Entonces queda la sensación de que los expertos autónomos del gobierno votan en contra, los delegados de los distintos ministros y que son del gobierno votan a favor. Y uno dice, ¿qué significa votar a favor o en contra? Es que Huachipato siguiera cerrado. ¿Qué significa eso? 20.000 desempleos. ¿Qué significa eso? Un problema social y político enorme para una ciudad y seguramente tema nacional. Entonces, a mí me complica institucionalmente que haya espacio para hacer análisis o lucubraciones de índole político y no técnico por una materia que es eminentemente técnica. ¿O no, muchachos? Suscribo del todo. El solo margen de duda. El margen de duda. Solo el margen de duda. Hay que aclarar rápidamente de que esto es técnico y no arbitrario. Que es técnico y no político. Si nuestras instituciones técnicas derivan en política o queda espacio a la duda, es muy delicado. Es muy delicado que las instituciones se desvaloricen de esa manera o que alguien las quiera desvalorizar justificadamente o no. Eso es. No tengo más que aportar. 8,34. 8, sí. Oye, vamos, María. En Chile más de 2 millones de personas están en una lista de espera de salud. Clínica Alemana junto al desafío Levantemos Chile están ayudando a disminuirlas. Conoce qué han hecho en clínicaalemana.cl. Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente desde un solo lugar. Talana, tecnología humana. Evita la fuga de ingresos hoy. UPago es la plataforma líder en la TAM en recaudación y cobranza, un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. UPago, tus cobros en línea. En Mita se concentran de lleno en abril, mes ideal para darse un par de vueltas o 1000. Prepara tus maletas y arrienda hoy mismo tu auto en Mita Rentacar, la empresa líder en el mercado de rentacar en Chile. Descubre más en mita.cl. ¿Cómo es que nadie sabía que hay una cuenta Vista que te paga el 7% de interés anual solo por tener tu plata ahí? La cuenta más de Banco Consorcio es la cuenta Vista nunca antes vista. Solicítala 100% online en consorcio.cl. El buen humor es una de las mejores prendas que se pueden vestir en sociedad. En Duna, el escritor inglés William Makepeace Thackeray. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo. ¿Qué es lo más importante para que una pyme siga adelante? ¿El gerente general? No. ¿El personal? No. Lo más importante es la seguridad de cada pyme. Porque pyme segura, pyme que no se detiene. Contrata la protección inteligente de Securitas, adaptada a tu negocio y con una solución de seguridad a tu medida. Contáctanos y hablemos en securitaschile.cl. Securitas, protección inteligente para pymes. En Mita Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl. Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida. En línea con las necesidades de un mundo globalizado, en Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. Con más de 370 convenios internacionales, es también miembro de 7 consorcios de cooperación global, fomentando así la movilidad estudiantil, la incorporación de componentes internacionales a sus mallas académicas y la colaboración científica de sus investigadores. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número 1 en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl. ¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces UPago es tu partner tecnológico, los número 1 en recaudación y cobranza en LATAM. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. upago.cl, tus cobros en línea. Imagina que las bocinas del taco en realidad son cantos de pajaritos. Ese mismo alivio se siente cuando tienes Talana, la plataforma multidispositivos de recursos humanos, donde podrás gestionar y coordinar a tus colaboradores de manera fácil y donde la información y documentación de tu equipo estará siempre actualizada y segura. ¿Quieres saber más? Entra a talana.com. Talana, tecnología humana. ¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo. En Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo a través de convenios con más de 370 universidades en el mundo. Fomenta la cooperación científica y docente y la movilidad de sus estudiantes. ¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Para cada empresa lo más importante es la seguridad. Por eso contrata la protección inteligente de Securitas para tu empresa. Hazlo desde 2,7 UF mensuales. Empresa segura, empresa que no se detiene. Securitas, líder mundial en seguridad. 8 de la mañana, 40 y... ¿Consuelo, te queda algo de...? No sé. 8 de la mañana, 41 dudas minutos. nomás. Eso está No sé si me queda algo, pero me quedan dudas. 8 de la mañana, 41 minutos y presentamos a nuestra invitada. Consuelo, ¿lo quieres hacer tú? Sí, claro, encantada. Nos acompaña Raquel Martí. Ella es la directora ejecutiva de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente. Es la directora ejecutiva de UNRWA en España. Raquel, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Raquel, buenos días. Buenos días. Quisiera comenzar, si nos pudieras describir en qué están pudiendo hacer en este minuto UNRWA en Gaza, en comparación a lo que podían hacer antes y qué están pudiendo hacer ahora, y si eso ha cambiado en las últimas semanas en términos de la asistencia humanitaria y también el trabajo con las escuelas y los hospitales. Y quizá en la misma respuesta explicar qué es UNRWA, porque no todo el mundo lo conoce. Sí, pues entonces empiezo explicando qué es UNRWA. UNRWA es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Se crea en el año 49 a raíz de la guerra árabe-israelí de 1948 y se crea con un mandato muy concreto, que es para asistir en educación, sanidad y servicios sociales a los palestinos que sufran el desplazamiento de la guerra en 1948. Lamentablemente han pasado 75 años de estos hechos y UNRWA ha tenido que estar ampliando su trabajo con los refugiados de Palestina, dado que estamos trabajando en una de las zonas más convulsas del planeta y hemos tenido que pasar por todas las emergencias que se han producido en estos últimos 75 años en Oriente Medio. Y hemos tenido que ampliar muchos de los servicios, incluyendo no solamente educación básica, sino, por ejemplo, formación profesional. Hemos tenido que desarrollar programas de microcréditos para mejorar la economía
Ucrania de la población refugiada de Palestina. Y a lo largo de estos 75 años, como la comunidad internacional ha fallado en buscar una solución a estos refugiados, esta población ha ido creciendo, ha ido aumentando y en la actualidad son 6 millones de refugiados. Antes, en Gaza, antes del 7 de octubre, teníamos aproximadamente 245 escuelas que atendían aproximadamente a 250.000 niños y niñas, 22 clínicas de salud que atendían todas las necesidades sanitarias de la población refugiada de Palestina en Gaza, que en Gaza hay 1.200.000 refugiados de Palestina que, como digo, fueron desplazados desde de la zona donde ahora mismo está el Estado de Israel, fueron desplazados a Gaza, también a otros lugares como Siria, Líbano y Jordania. También en Gaza teníamos centros de distribución de alimentos, puesto que 1.200.000 personas necesitaban de la ayuda alimentaria para poder sobrevivir. Pues estamos hablando de que Gaza lleva bloqueada por Israel desde el año 2007 y esto ha creado un colapso económico de la población. Antes de que empezara el bloqueo israelí en el año 2007, UNRWA alimentaba a 65.000 personas y, como digo, antes del 7 de octubre llegábamos a alimentar a 1.200.000 y esto es debido, como digo, al bloqueo de Israel que ejerce sobre la Franja de Gaza y también a las ofensivas militares que ha habido a lo largo de todos estos años en Gaza. ¿Qué estamos haciendo en la actualidad? Pues ahora mismo UNRWA tiene acogida en sus instalaciones a 1 millón de personas desplazadas por los bombardeos israelíes. Estas personas, evidentemente, hay que darles todo tipo de ayuda humanitaria, asistencia psicológica, puesto que están absolutamente destrozados psicológicamente por la situación, pero también asistencia sanitaria. UNRWA es, digamos que la columna vertebral de la ayuda humanitaria en Gaza, es quien se está encargando de coordinar toda la entrada de ayuda humanitaria y su distribución a lo largo y ancho de toda la Franja de Gaza, dando apoyo logístico al resto de las agencias de Naciones Unidas, puesto que, dado que somos la más grande, con mayor capacidad logística, y el resto de las agencias de Naciones Unidas no tienen la misma capacidad operativa de UNRWA, UNRWA les está dando todo el apoyo para que ellos también puedan seguir llevando a cabo sus programas. Estamos entrando combustible para los hospitales, para los pozos, las plantas de desalinización de agua, para poder ponerlas en marcha. Nos encargamos de la retirada de basura de los campos de refugiados y de lo que se está generando alrededor de todos estos campos de refugiados que están principalmente ahora mismo en Rafah, donde se hacina la población. Y, en definitiva, intentar, con todas las medidas posibles que podemos tener a nuestro alcance, ayudar a la población gazatí, que en estos momentos están al borde de la hambruna. Raquel Martí, ustedes estaban originalmente en la zona norte de Gaza. Sabemos que es la primera, después del 7 de octubre, es la primera zona que el ejército israelí empuja, desocupa de gazatíes o de locales y los pone en la mitad más bien del sur. Ustedes tienen que dejar, por lo tanto, la zona norte, están ubicados en el sur. ¿Qué están pudiendo hacer ahora en esta nueva realidad de Gaza? Bueno, en realidad UNRWA estaba a lo largo y ancho de toda la Franja de Gaza, puesto que tenemos campos de refugiados en Gaza, en todas las gobernaciones de Gaza. Nuestro centro logístico está en Rafah, que es donde en la actualidad nos hemos tenido que desplazar. Lo que ocurre es que a partir del 7 de octubre Israel comienza a intensificar sus bombardeos en la zona norte de Gaza. Disculpa, es que hablamos del 7 de octubre con mucha naturalidad y no necesariamente todos recuerdan qué significa el 7 de octubre. Es el ataque de Hamas a Israel. Sí. Ese es el punto de inflexión, sí, que es la chispa que hace estallar todo este. Disculpa la interrupción. El horrible ataque de Hamas contra la población israelí, claro, que es lo que desencadena posteriormente esta ofensiva, sí, militar sobre la Franja de Gaza. Disculpa la interrupción. Nada, como digo, Israel comienza a intensificar los bombardeos en el norte de la Franja de Gaza y al poco de iniciarse uno de los bombardeos afecta a la sede central de UNRWA, donde tenemos todas nuestras instalaciones en el norte, en la ciudad de Gaza. Y al día siguiente el gobierno israelí llama a nuestro director de operaciones en Gaza y le dice que ya no puede garantizar la seguridad de UNRWA en el norte de Gaza y recomienda que nos desplacemos al norte. Esto es el mismo aviso para todas las ONGs, agencias de Naciones Unidas, incluso para la población civil. Y es lo que fuerza un desplazamiento de todas las agencias humanitarias hacia el sur, en este caso UNRWA hacia el sur, porque allí es donde tenemos el centro logístico
logístico que es el más grande de Gaza, y es donde decidimos instalarnos con todo nuestro personal que decide acompañar a la agencia al sur de Gaza, porque no todo el personal estuvo dispuesto a abandonar la zona norte de Gaza. De hecho, en Gaza, en el norte, dejamos a nuestros refugios, nuestras instalaciones con personal refugiado y con personal de UNRWA que a día de hoy sigue trabajando para garantizar la seguridad de esta población en el norte de Gaza. Uno tendría, y no lo planteo, lo advierto de antemano, como una suerte de crítica o como algo que ponga en duda su misión, pero uno siempre tiene la tendencia a pensar que un organismo de Naciones Unidas es un organismo, comillas, imparcial. Uno siempre supone. Pero en el caso de UNRWA, pues lo estaba viendo de hecho la declaración de principio, ustedes por el contrario, ustedes tienen la obligación de garantizar el acceso a la educación, la misión de garantizar el acceso a la educación, sanidad, ayuda humanitaria, también la misión existirá mientras no se resuelva el problema de Palestina. O sea, ustedes en el fondo, y lo digo, insisto, en la acepción positiva de la palabra, ustedes están desde el lado de los palestinos en esto, es decir, no son neutrales. Bueno, me sorprende el comentario porque desde mi punto de vista, para empezar, todas las agencias de Naciones Unidas tienen que cumplir con el mandato humanitario, y ese mandato humanitario incluye la neutralidad. Tenemos que ser neutrales en los conflictos en los que cada agencia trabaja. UNRWA, evidentemente, su mandato otorgado por la Asamblea General de Naciones Unidas, su mandato es defender los derechos de la población refugiada de Palestina y asistirlo, proteger a esta población. Esto no implica que por el hecho de asistir a la población refugiada de Palestina tengamos que ser imparciales. No estamos en un lado del conflicto, estamos atendiendo a las víctimas de un conflicto, que en este caso son los refugiados. Yo no creo que ni a UNICEF ni a ACNUR, por trabajar con, por ejemplo, los refugiados sirios que huyen del conflicto de Siria, se les tache de imparciales. Pero no hay una agencia específica para los refugiados sirios. En este caso sí hay una agencia específica para el pueblo palestino. Evidentemente, entonces, sí. Es así, UNRWA es una agencia específica para la población refugiada de Palestina. Y entiendo porque que UNRWA es la única en el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Es así, porque es la primera agencia de refugiados que se creó, y se creó para asistir a esta población. Se la creó con un mandato de 3 años únicamente, porque se pensó que en 3 años se solventaría la situación de estos refugiados, pero como decía al principio del programa, la comunidad internacional ha fallado durante 75 años porque no ha sabido resolver la situación de los refugiados de Palestina. ACNUR se crea después que UNRWA, y ACNUR se crea con un mandato muchísimo más amplio, pero incluso ACNUR, cuando los refugiados de Palestina salen del área de operación de UNRWA, que es Oriente Medio, llegan, por ejemplo, a Europa, a Canadá, a Estados Unidos, es ACNUR quien tiene la obligación por mandato de atender a los refugiados de Palestina. Si se quedan en el área de operaciones de UNRWA, que es donde se aplica el mandato de UNRWA, entonces solamente pasan a depender de UNRWA. Uh-huh. A propósito de la discusión sobre la imparcialidad, Israel hizo la denuncia en su minuto de que hubo personas que trabajaban para UNRWA, no recuerdo el número, creo que eran 12, tú me corriges, Raquel Martí, si me equivoco con el número, que habían participado en los ataques del 7 de octubre. UNRWA toma varias acciones al respecto, una de ellas sacar a estas personas de la organización, pero también encargar investigaciones investigaciones independientes. Y hay una que acaba de conocerse el resultado, ¿verdad?, que la encabezó Catherine Colonna, que es ex ministra francesa de Relaciones Exteriores. Y quisiera que nos explicaras un poco qué salió de ese informe, porque básicamente lo que dice es que Israel no ha podido entregar las pruebas de qué manera estas personas participaron, ¿verdad? Pero tampoco lo descarta de que hayan podido participar personal de UNRWA en el ataque del 7 de octubre. Entréganos un poco el contexto. Sí, por supuesto. Sí, son 12 los acusados por parte de Israel de haber participado en los ataques del 7 de octubre. Nosotros no podemos ni confirmarlo ni desmentirlo.
Pero como dice, en el momento en que Israel acusa a estos 12 trabajadores e informa a UNRWA, UNRWA pone en marcha todos sus mecanismos que tiene en sus políticas de neutralidad y lo que decide es rescindir el contrato como medida cautelar hasta que se lleve a cabo una investigación que determine si hay pruebas suficientes como para poder emprender una acción criminal judicial contra estas personas. En este momento nuestro comisionado general de UNRWA lo que decide es viajar a Nueva York para poner en conocimiento al secretario general de las acusaciones de Israel y pedirle que lleve a cabo 2 investigaciones independientes. La primera es, como señala usted, la que encarga a la exministra de Asuntos Exteriores, Catherine Colón, y a 3 instituciones nórdicas para que determinen si UNRWA tiene o no los mecanismos necesarios para garantizar su neutralidad. Este informe fue presentado ayer en Nueva York y lo que concluye Catherine Colón es que UNRWA tiene los procedimientos, políticas y mecanismos necesarios para garantizar la neutralidad de la agencia. De hecho, ella señala que tenemos más políticas y más procedimientos que cualquier otra agencia de Naciones Unidas, incluso ONGs, pero si bien es cierto, es necesario reforzar muchos de nuestras políticas y algunos de ellos considera que son puntos críticos y que es necesario incluir reformas y mejoras. Esto es algo que nosotros hemos acogido y que nos ha parecido muy necesario y por ello vamos a empezar a trabajar en implementar todas las recomendaciones de este informe, pero lo que es importante señalar es que las acusaciones de Israel no solamente aplican a los 12 trabajadores, sino que han ido más allá y han acusado a la agencia de colaborar con Hamas. Y lo que este informe demuestra es que UNRWA ha mantenido y mantiene su neutralidad porque es el principio en el que nos basamos y también Catherine Colón recoge que hasta el momento Israel no ha provisto con ninguna prueba, no ha aportado las pruebas que dice tener para poder acusar a estos trabajadores de UNRWA. En todo caso, este informe iba dirigido única y exclusivamente a demostrar o no la neutralidad de la agencia y ha salido, como digo, de forma positiva. El otro informe que saldrá probablemente a principios del mes que viene, lo que va a determinar es si existen estas pruebas que puedan incriminar a estos trabajadores. Lo que es importante señalar, desde mi punto de vista, es que porque 12 trabajadores de UNRWA hayan podido participar en estos horribles atentados contra la población civil israelí, esto no puede implicar que toda una agencia que lleva 75 años cumpliendo con el mandato que le ha provisto Naciones Unidas y que tiene 33.000 trabajadores, que toda esta agencia se le pueda incriminar por los hechos que hayan llevado a cabo 12 personas o que hayan podido llevar a cabo 12 personas de su personal. Trabajamos en uno de los contextos más complicados de Oriente Medio, en uno de los contextos más politizados y hay que tener en cuenta varios hechos. En primer lugar, UNRWA es únicamente una agencia humanitaria. No tenemos un servicio de inteligencia que pueda determinar qué hacen sus 33.000 trabajadores fuera de su horario laboral. Para ello, lo que hacemos es entregar el listado de nuestros trabajadores y sus datos a los países donde operamos, incluyendo el territorio palestino ocupado. Se lo entregamos tanto a Israel como a la autoridad palestina. Pensamos que Israel tiene los mecanismos necesarios, uno de los mejores sistemas de inteligencia mundial, como para poder determinar si nuestros empleados están involucrados en cualquier acto criminal o forman parte de cualquier grupo armado o incluso si forman parte de Hamas o de la Yihad Islámica. La última vez le entregamos todos los años este listado. La última vez que lo hicimos fue en mayo de 2023 y no tuvimos ninguna advertencia ni ningún feedback por parte de Israel. Sin embargo, ahora dicen que probablemente podamos tener más de 400 personas de nuestro personal involucradas con Hamas. Resulta curioso que hace unos meses no había ninguna persona y ahora de repente han surgido más de 400. Por otro lado, ¿pero eso hablaría del fallo de la inteligencia israelita o hablaría de la falta de chequeos que aplica la propia agencia? Eso yo creo que habría que preguntárselo al gobierno israelí, porque ellos han estado siempre muy preocupados en este aspecto, con lo cual, si nosotros facilitamos los listados todos los años, ellos tienen la oportunidad de poder contrastar, y supongo que lo hacen, porque evidentemente los primeros beneficiados de que UNRWA sea una agencia neutral que no tiene en sus filas miembros de Hamas son ellos, con lo cual yo entiendo que ellos hacen este trabajo y que probablemente lo hicieron en mayo del 2023, y si no tuvimos ningún feedback fue porque probablemente no encontraron ningún
ninguna persona. Pero me gustaría también señalar un hecho importante. La semana que la Corte Internacional de Justicia va a hacer público el dictamen en el que va a decidir si admite la denuncia de Sudáfrica contra Israel por presunto genocidio, esa misma semana es cuando Israel da a conocer a UNRWA la asistencia de estos trabajadores que, según ellos, han participado en los ataques. Es curioso que el mismo día que la Corte Internacional hace público su decisión, ese mismo día los titulares no están recogiendo la decisión de la Corte Internacional de Justicia, sino que están recogiendo las acusaciones de Israel contra los trabajadores de UNRWA sin haber aportado hasta ahora ninguna sola prueba de que esto haya podido pasar. ¿Algún intento de manipular ahí la...? No lo sé, pero hay dos datos importantes. Uno, los informes en los que se basa el Tribunal Internacional de Justicia para admitir esta denuncia son informes de UNRWA. Y en segundo lugar, desde hace muchos años, pero se ha intensificado, sobre todo a partir del 7 de octubre, Israel ha hecho público su intención de acabar con esta agencia. Tal y como ha dicho Netanyahu, UNRWA es un obstáculo para ganar la guerra en Gaza y UNRWA es un obstáculo porque es la agencia que representa los derechos de la población refugiada de Palestina, incluyendo su derecho al retorno, que es algo que Israel no admite. Bueno, pero el argumento de Netanyahu es que la ayuda humanitaria y todo lo que llega es repartida en beneficio de Hamás y no de la población civil. Eso es parte de lo que se afirma. No digo que sea correcto, porque el argumento que tú planteas no es necesariamente lo que dijo Netanyahu ni lo que dice el Estado de Israel. Bueno, en Gaza no solamente opera UNRWA, como digo, hay más de 22 agencias de Naciones Unidas, pero también hay ONGs independientes como, por ejemplo, Save the Children, Médicos Sin Fronteras, Oxfam y un largo etcétera. Ninguna de estas agencias, ninguna de estas ONGs, ninguno de los actores que están en Gaza ha dicho en ningún momento que la ayuda vaya a parar en manos de Hamás. De hecho, todas las agencias trabajamos con unos protocolos muy precisos y muy serios para recibir directamente los camiones que entran a los cruces de Rafah y de Kerem Shalom, llevar estos camiones directamente a nuestros almacenes y desde allí lo que salen son los camiones hacia las zonas donde la población necesita los alimentos. Lo que se ha recogido y se ha visto muchas veces en los medios de comunicación son estos camiones de las agencias de Naciones Unidas que son asaltados por la población. Bien, este hecho, el asaltar los camiones, no es nada más que un indicador de que la población está muerta de hambre en Gaza y que cuando ven estos camiones, por su desesperación, asaltan los camiones y es en ese mismo momento, incluso en el suelo, donde abren las cajas de alimentos y se ponen a comerlas en la calle del hambre que tiene la población. Este es el indicador. Los asaltos que se están llevando a cabo y se han llevado a cabo es porque la gente está absolutamente desesperada por la falta de ayuda. De hecho, es que ya han muerto más de una treintena de personas por hambre, 27 de ellos niños de muy corta edad, y hay un número elevadísimo de niños menores de 2 años con síntomas de desnutrición, y además Naciones Unidas ha confirmado que hay 1.100.000 personas en el norte de Gaza, donde UNRWA no nos permite distribuir alimentos, que están al borde de la hambruna y que se encuentran en una situación deplorable en el que muchos van a empezar a morir por desnutrición y deshidratación. Raquel Martí, directora de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina y Medio Oriente, UNRWA, España. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias. Consuelo Nicolás. Buenos días. Gracias. Buenos días. Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y Duna.cl. Duna. Sonidos de tu mundo.